parte y de parte de mi esposa Luz, que estamos, ¿verdad? En victoria. Estamos ahí esperando, ¿verdad? Siempre en el Señor y buscando su presencia. Acuérdense que este viernes, empezando este viernes 5 de mayo, perdón, de junio, 5 de junio, vamos a empezar nuestro servicio de oración en la iglesia. Empezando a las 7 de la noche. Si usted puede llegar, llegue. Si todavía no se siente cómodo en llegar, pues, ore en su casa. Estamos, ¿verdad? Siempre el Señor escucha nuestras oraciones y siempre está, ¿verdad?, pendiente cuando clamamos a Él. Amén. Así que vamos a entrar rápidamente en el estudio. Perdón. Este estudio se titula Senda Antigua. Y vamos a leer rápidamente en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Hoy quiero entrar en este tema, porque creo que hoy día la iglesia como que ha perdido o se ha desviado un poco del camino. A lo que me refiero con esto es que nosotros como iglesia ya no somos aquella iglesia que busca verdaderamente o se consagra a Dios como antes, que busca su presencia, que se tira de rodillas, que busca clamar. Hoy es más cántico, hoy es más, sí, estudios bíblicos, y los estudios bíblicos son importantes y los cánticos y las alabanzas al Señor son importantes. Pero también es importante clamar y buscar la presencia de Dios. Nosotros como que se nos ha perdido eso y hemos perdido eso. No somos la luz de este mundo como antes, yo creo. No somos la iglesia del libro de los Hechos, que dice la Escritura que trastornó al mundo. Estamos nosotros trastornando el mundo. Estamos nosotros trastornando y tomando al mundo al revés. Lo estamos haciendo. Ahora, ¿por qué yo creo que ha pasado eso? Y como dije primero, hemos descuidado las primeras obras, yo creo. Mira lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, que le escribe o sea, el Señor Jesús hablándole a Juan, le dice que escriba un mensaje a la iglesia de Éfeso. Mira lo que le dice. Capítulo 2, versículo vamos a leer del 1 al 5. Y dice: escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mire, qué interesante esto. Uno empieza el Señor y le dice que yo conozco tu obra. Primero los halaga, le dice las cosas buenas que ellos han hecho. Pero yo creo que del versículo 3 al versículo 4, quizás hay una pausa, algo pasó. Algo pasó con esta iglesia. Mientras estaban haciendo bueno, hicieron eso, pero llegó un momento que quizás se cansaron. Quizás pensaron que quizás no valía la pena. Pero el Señor les recuerda que habían dejado su primer amor. Se habían apartado de lo que era importante. Y Dios les dice que se arrepientan, que se acuerden de dónde han caído, que se acuerden las cosas que ellos hacían y por qué las hacían. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? ¿Por qué nosotros trabajamos en la iglesia? ¿Por qué nosotros ministramos en la iglesia?
Lo hacemos porque quizás sentimos el llamado, lo hacemos porque yo tengo el talento para hacerlo. O lo hago porque yo amo al Señor y Él me pide que yo lo haga. Yo lo hago para Él. Y la pregunta es, ¿de dónde nosotros hemos caído? ¿De dónde nosotros hemos caído? Mira, primero ellos habían dejado su primer amor. Mira lo que dice Mateo 22, versículos 36 al 38. El Señor Jesús teniendo una conversación y alguien le hace una pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y eso el Señor está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, como la iglesia de Éfeso, hemos dejado nosotros nuestro primer amor. Amamos a Dios sobre todas las cosas, más que nuestros padres, madres, hijos, esposos, esposas, etcétera, 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 todo lo que amemos. ¿Estamos nosotros verdaderamente enamorados, buscando y haciendo lo que Dios quiere de nosotros? Y tengan paciencia conmigo porque todo esto tiene un propósito de lo que estoy diciendo. ¿Amén? Ahora, y segundo, si hemos dejado nuestro primer amor, entonces amamos nosotros también a los hermanos. Mateo 22, 39 dice, el segundo, ese mismo capítulo de Mateo 22. El segundo mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amamos nosotros a nuestro prójimo, amamos al Señor. Ahora, entonces, cuando estas cosas nos pasan, nos preguntamos, ¿por qué han sucedido? ¿Qué fue lo que sucedió para que con nosotros, para que esto sucediera? ¿Cómo fue que llegamos ahí? Y yo creo que la respuesta es bien sencilla. Lo que pasó es que nos hemos descuidado. ¿Y qué es lo que nosotros hemos descuidado? ¿Qué es lo que nosotros más descuidamos? Lo más seguro es la oración. Podemos leer la palabra y quizás tenemos un hábito de leer la palabra todos los días. Pero a veces la oración es un poco difícil. Porque nos levantamos tarde a veces, para ir al trabajo o para ir a donde sea. O nos sentimos cansados o no tenemos ganas de orar. Mira lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, cuando nos descuidamos la oración, no solo entramos en tentación, sino que también lo que había en nosotros de parte de Dios, poco a poco también se va de nosotros. Y ya no nos interesa venir al templo para adorar a Dios. Nos aburre el hablar con los hermanos y no nos interesa ya las cosas de Dios. Empezamos a descuidarnos. Entonces cuando no alimentamos el espíritu, me estoy adelantando quizá un poquito aquí, no alimentamos el espíritu con la palabra de Dios y con la oración, entonces ¿qué hacemos? Entonces empezamos a alimentar la carne con otras cosas. Empezamos a alimentar la carne con cosas de este mundo. Ahora, cuando empezamos también a descuidar la oración, también descuidamos la lectura de la palabra muchas veces. Y Jesús dijo en 5:39, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando descuidamos esas dos cosas, ¿qué empieza a suceder en nosotros? La iglesia empieza a perder su poder. A mí me cuentan años atrás, cuando el evangelio primero llegó a donde el barrio de Rocha de Moca es donde yo vivía. Que el evangelio llegó y empezó, lo primero que hizo fue transformar vidas, hombres y mujeres que vivían una vida desenfrenada.
Eso fue lo primero que sucedió. Y después me cuentan que en todos los servicios el poder de Dios se manifestaba. La gente se sanaba, los hermanos se sanaban. Dios se movía, Dios tocaba las almas, Dios salvaba las vidas. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía poder. Y cuando la iglesia pierde el poder, mira las cosas que pasan. El pecador entra con su pecado al templo donde nosotros no estamos reunidos y cuando sale, sale con su pecado. Y también empieza a pasar a meterse el pecado dentro de la iglesia. Porque perdemos el discernimiento del Espíritu Santo en nosotros. Y dejamos de ser una influencia al mundo que se pierde. Me cuentan a mí que cuando una persona, años atrás, estoy hablando de años atrás, quizás 50, 60 años atrás, cuando llegó el Evangelio, que cuando las personas llegaban a la iglesia eran tocadas por el poder del Espíritu Santo y no salían igual. Si había alguien que había cometido un pecado, Dios lo sacaba a la luz. Y no era para hacer esa persona, para avergonzarla, sino que era para que se arrepintiera, porque Dios la amaba. Y Dios ama a esas almas, Dios nos ama a nosotros y ama al mundo que se pierde. Un día Dios va a traer a juicio a todo el mundo. Y esas personas que no acepten a Jesucristo y se arrepientan de sus pecados van a tener una condenación eterna, lo dice la Biblia. Pero lo que estoy hablando es por qué la iglesia ha perdido el poder. ¿Por qué la iglesia no tiene la influencia en las almas de las personas como antes? Y leí primero, y dejamos de ser una influencia en el mundo que se pierde. Nosotros como una iglesia deberíamos tener influencia en el mundo que se pierde. Y a lo que me refiero es que nosotros deberíamos estar actuando, hablando y caminando de una forma de que ellos se den de cuenta de nuestro comportamiento. De que somos diferentes. No somos iguales a ellos. No hablamos como ellos. No actuamos como ellos. Y esas personas, ese mundo que se pierde, debería de notar esas cosas. En el capítulo 2 del libro de los Hechos habla de la llegada del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, los cuales estaban orando. Dice que como un viento recio llenó el aposento y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice el mismo capítulo 2 del verso 14 en adelante que Pedro, el que había negado a Jesús, se paró y lleno del poder del Espíritu Santo y con tremenda osadía predicó el primer mensaje oficial de la iglesia y como 3,000 almas se añadieron a la iglesia. Lo que hizo la diferencia en Pedro fue el Espíritu Santo que vino sobre él en ese momento. Pero ¿por qué fueron llenos todos? Todos estaban orando y esperando. Esperando que la promesa que Jesús le había dicho, vayan a Jerusalén y esperen, le dijo el Señor Jesús. Esperen la promesa de mi Padre. Esperen de lo que le he estado hablando del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo sé que ellos estaban orando? ¿Cómo yo sé que ellos estaban en el aposento alto esperando y a la misma vez estaban orando? Lo sé porque en el Hechos capítulo 1, versículos del 13 al 14 lo dice. Dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban orando. El poder de la iglesia está, sí, en la oración, en el Espíritu Santo que se mueve en la iglesia, pero ese poder se manifiesta cuando la iglesia está unida en oración, está unida en un mismo pensar, en oración, buscando al Señor. Y la iglesia ha perdido eso. Y la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia poderosa porque oraba.
era una iglesia poderosa porque oraba. Acuérdense, ellos no tenían la Biblia como nosotros tenemos acceso a la Biblia hoy. Ellos tenían que ir a la sinagoga para poder quizás leer las escrituras y ver las escrituras, porque no todo el mundo podía o tenía acceso a como nosotros tenemos Biblia hoy. Esos eran unos pergaminos grandísimos y en cada uno solamente había un libro, y eso usted sabe como el Antiguo Testamento, que tiene como 39 libros. Y esa era la única forma que ellos tenían acceso a la palabra de Dios. Y no todo el mundo iba y oraba, y no todo el mundo sabía leer en aquel tiempo. Y fíjese, la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia poderosa porque oraba y buscaba la presencia del Señor. Le voy a dar unos cuantos versículos. No le voy a dar todos los versículos que encontré que ellos oraban, pero le voy a dar unos cuantos versículos. El capítulo 3 de los Hechos, Pedro y Juan sanan a un cojo. Oraron por él. El capítulo 5 de los versos 12 al 16 habla de los milagros que Dios hacía a través de ellos. La iglesia poderosa, la iglesia que se manifestaba. La iglesia donde el Espíritu Santo se manifestaba y hacía obras. En el capítulo 6, en el verso 8, habla de Esteban que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En el capítulo 9, versos 32 al 34, Dios usando a Pedro sana a Eneas, que estaba postrado en cama hacía 8 años. En el capítulo 10, de los versos 44 en adelante, mientras Pedro les hablaba a Cornelio, que era gentil, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Perdón, esos son versículos del poder, de la manifestación, cómo Dios usaba la iglesia, cómo Dios se movía en la iglesia. Esos son esos versículos. Cómo Dios usaba y se movía a través de la iglesia. Porque el Espíritu Santo estaba con ellos y ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo poder que usaba Jesús cuando estaba en esta iglesia. Amén. Ahora, ¿por qué ocurrían estos milagros? Porque vivían en constante oración. Les voy a dar versículos para que ustedes vean y los lean en su tiempo. Si los quiere apuntar, los puede apuntar. Y usted lo puede buscar en su casa cuando tenga tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Oraban para perseverar en las enseñanzas de la iglesia. Hechos 3:1 era una vida diaria. Ellos oraban, era una rutina que ellos tenían. Hechos 4, versículos 24 y el 31, oraban en una congregación congregacional cuando se unían, estaban todos juntos. Hechos 6:4 era una oración diaria de los apóstoles. Todos los días ellos oraban y buscaban la presencia del Señor. Hechos 6:6, orando por los demás, oraban por los demás. Hechos 8:15, orando por nuevos creyentes. Hechos 10:9, Pedro hacía su oración diaria. Hechos 12:12, estaban reunidos orando. Hechos 13, versículos 2 y 3, orando y ayunando. Hechos 16:13, tenían un lugar para orar. Hechos 16:16, era una vida diaria de oración. Hechos 16:25, estilo de vida y a toda hora. No importaba cuándo. Ustedes me están entendiendo lo que les quiero decir. La iglesia era poderosa porque oraba. Ellos oraban. Y la iglesia, cuando llegó a diferentes partes del mundo, que empezó y se movió el poder del Espíritu Santo, era una iglesia poderosa porque también oraban. Habían milagros. Las vidas, que era lo más importante, eran transformadas por el poder del Espíritu Santo que tocaba el corazón de ellos. Y hoy tenemos la bendición, como dije primero, de tener la Biblia. Ellos no la tenían acceso como nosotros hoy. Pero podían orar. Dios nos dio la herramienta para ser una iglesia victoriosa y poderosa. Es la oración, las escrituras, la palabra de Dios y el ayuno. Esa es la senda antigua que Dios nos ha dado desde el principio y la iglesia se ha apartado de ella. Nos hemos apartado de ella, por lo menos en esta nación. Porque yo creo que en otras naciones
ellos buscan y saben lo que es la oración y saben el poder de la oración, saben lo importante que es la oración. Nosotros queremos reinventar el poder de Dios o las cosas que Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado. Ahora, les digo, aquellas congregaciones que han permanecido en esta verdad son iglesias donde se mueve el poder de Dios y ciudades y naciones son cambiadas, las personas son cambiadas, el hombre es cambiado. Porque el poder y el toque de Dios cambia al hombre. Tenemos que volver a esa senda antigua donde encontramos el poder de Dios. Primera Crónicas 16, el verso 11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cómo hacemos eso? A través de la oración, de su palabra cuando nos habla. Tenemos que ser constantes. ¿Usted cree que Dios ha cambiado la forma en que Él quiere que lo busquemos? ¿Usted cree que Él no quiere manifestarse a su iglesia? ¿Cree usted que Dios no se quiere acercar a nosotros? ¿Lo cree usted? ¿Usted cree que Dios solamente quiere moverse y dejarte que tú sientas que a veces que se nos paran los pelos, vamos a la iglesia o llegamos a un lugar y a veces como que sentimos que se nos paran los pelos y siento un escalofrío? Eso no es, hay mucho más que eso. Dios es mucho más que eso. Moisés vio la gloria de Dios en el monte. Allá subió al monte y vio la gloria de Dios. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Dice que cuando él descendió sobre el monte, dice que el monte temblaba y se oían truenos y voces. Y el pueblo tuvo miedo. Dios quiere manifestar su poder y su gloria en su iglesia. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios quiere acercarse a nosotros. Ya Él lo hizo en la cruz. Ahora ya Él lo hizo en la cruz. Ahora como iglesia nos toca acercarnos a Él a través del camino que Él ha provisto. La senda antigua de la oración, la lectura de las Escrituras y el ayuno. El mundo quiere reinventar, la gente quiere reinventar. Dentro de la iglesia a veces queremos reinventar cómo acercarnos a Dios. Pero esas son las tres cosas que Él nos ha dado y Él nos las ha cambiado. Nosotros lo queremos cambiar. Y como dije antes, es bueno alabar al Señor y es necesario. Es bueno estos estudios bíblicos, son necesarios. Pero lo más esencial es buscar su presencia. Tirarnos de rodillas, o si no se puede tirar de rodillas, camino, siéntese o ore como usted quiera, pero tiene que buscar su presencia todos los días. Lo que nosotros estamos experimentando hoy en la iglesia no es una manifestación como antes Él se manifestaba, como yo lo he visto en muchas iglesias, años atrás. Dios quiere manifestarse y tocar a su iglesia, pero ¿para qué quiere tocar a su iglesia? Para que su iglesia se levante y salga y predique el mensaje del evangelio a un mundo que se pierde. Yo lo he dicho antes, la iglesia es el que está en medio entre el mundo que se pierde y el infierno, para que el mundo no se vaya al infierno, y la iglesia tiene que pararse ahí y predicar el evangelio para que la gente oiga el mensaje de salvación, vea que somos diferentes. El poder de Dios cambia el corazón del hombre y transforma el corazón del hombre, pero también es responsabilidad nuestra como iglesia de buscar su presencia, de buscar ese poder y de mantener nuestra copa llena, nuestra vasija llena de aceite. Es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de Dios. Nosotros nos llenamos nuestra copa cuando nos metemos a buscar la unción del Espíritu Santo a través de la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Esa es la única forma. Dios os bendiga. Quiero orar, ¿verdad? Porque en este momento, para que Dios se mueva en nuestros corazones y nuestras vidas y nos ayude a entender. Amante Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y misericordia.
Te pido, Padre eterno, que te glorifique en nuestra vida, que, Señor, tú te muevas en nosotros. Señor, ayúdanos a entender, Señor amado, que tú nos has dado la oración, la lectura de la palabra, Señor amado, y el ayuno para encontrarte, Señor. Esa es la senda que tú quieres que tu iglesia camine, Señor. Que sea una iglesia llena de amor, Señor, que te ame a ti sobre todas las cosas y que ame al prójimo, Señor. Que tenga, Señor, un corazón por las almas. Te pido, Padre Celestial, que te glorifique, Señor. Y ayúdanos, Señor, a humillarnos y a entender. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Porque, Señor, hemos pecado contra ti, Señor amado, y a veces, Señor, nos apartamos de ti, oh Señor amado. Nos olvidamos, Señor, de las cosas que tú has hecho en nosotros y de dónde tú nos sacaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, y a ver, Señor, de dónde hemos caído, Señor amado, y ayúdanos a volver a ti, Padre Celestial. Glorifícate, Señor, en este mundo, glorifícate en la iglesia y muévete en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y despiértanos, Señor. Porque, Señor, estamos dormidos, Señor amado, en estos últimos días, Señor, y tenemos que despertar, Señor. Ayúdanos a despertar, Padre Celestial. Glorifícate, poderoso Dios, y muévete en nosotros, Señor, y háblanos y revélate en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido, Padre, porque tuya es la gloria, la honra y el poder. Amén. Dios les bendiga. Nos veremos pronto. Y acuérdense que estamos nuevamente en la iglesia orando los viernes de 7 a 8 en nuestra iglesia Parkway Life Church. Dios me la bendiga. Espero verlos ahí.